Génesis capítulo 1, verso 1. Quiero que leamos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señor, quiero pedirte que me des gracia para predicar tu palabra. Tu palabra me enseña que yo tengo que dar de gracia lo que por gracia he recibido. Dame inspiración, dame unción. Recuérdame, inspírame. ¿Por qué no, Señor? Revélame. Señor, lo que yo no puedo ver, corre la cortina y el velo. Revélame aquello que ya está escrito, revelado en la palabra, pero que también está velado a los ojos humanos. Úsame para la gloria de tu nombre y bendíceme predicando en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia comienza con Dios. Note esto, la Biblia comienza con Dios. Cuando dice en el principio creó Dios, la Biblia no usa argumentos filosóficos sobre su existencia, no trata de explicar a Dios. Simplemente da por sentado que Dios es el creador. La pregunta que se han hecho algunos ateos: ¿y quién creó a Dios? Nos contaba ayer el predicador de la tarde del culto sobre algunos reconocidos apologistas. Él usó mucho la palabra apologista y es alguien que defiende la fe. Para los más nuevos, un apologeta o apologista, también se puede decir de las dos maneras, es alguien que defiende su fe. Es un apologista que está en defensa de la fe y tiene argumentos para defender su fe. Entonces, han dado la respuesta precisa a esta pregunta, tanto que hay muchos ateos que se han avergonzado y han retirado esa pregunta, aunque otros en su ignorancia siguen haciéndola. La pregunta: ¿quién creó a Dios? Pero cuando la Biblia presenta a Dios, nos habla de un Dios desde el principio. O sea, es un Dios eterno. Es un Dios que no tiene principio. Es un Dios que no tiene fin. Dice la palabra del Señor que Dios es eterno. En nuestra mente finita, en nuestra mente mortal, nos cuesta entender que hay un Dios infinito e inmortal, porque en nuestra mente siempre está, ¿cierto? Eso, el fin. En algún momento me moriré. Pero en la mente de Dios no hay principio ni fin, porque Él es infinito. Él es eterno. Él no tiene principio y no tiene fin. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios en un principio, quiere decir que esta humanidad, este mundo, el cosmos como lo conocemos, incluso la galaxia en que nosotros vivimos, tuvo un comienzo, pero Dios ya existía en un principio infinito. Entonces, cuando la Biblia dice: en el principio creó Dios, ¿cierto? Aleluya, los cielos y la tierra. Habla de un Dios que es capaz de crear. La palabra creó me llama mucho la atención. Es una palabra que tiene que ver con alguien que crea algo que no existe, valga la redundancia, pero no. Es como decir, Moisés,
Si yo le dijera, mira, ahí tienes esta madera, yo necesito que fabriques y que hagas una mesa. Bueno, él tiene la materia prima. Él tiene la materia prima. Pero muy distinto que yo le diga, mira, Moisés, crea una escalera o una mesa con esta madera. Sin nada. Sin tener la materia prima. Entonces la palabra vara o la palabra crear tiene que ver con crear algo, ¿cierto? Sin tener nada. O sea, Dios es un Dios que es capaz de crear algo sin nada. Y no hay nadie en el mundo, nadie, que pueda crear algo sin tener nada. Entonces, cuando la Biblia registra en este capítulo del Dios que crea, primero crea los cielos y la tierra, luego crea la vida animal, también la vida humana. Entonces, Dios es un Dios que crea primero los cielos y la tierra, vida animal y vida humana. Me llama mucho la atención por qué Dios no creó primero al hombre. ¿Por qué Dios no creó primero al hombre? ¿Por qué? Porque Dios creó cielos y tierra, animales, y después creó al hombre. Es interesante. Pero se me viene a la mente el ejemplo de una madre que está embarazada y que comienza a juntar todo lo necesario para ese niño. Va a nacer un niño, entonces le voy a comprar su ropita, le voy a comprar la cuna, le voy a preparar la habitación, para cuando él nazca ya esté todo preparado. Pienso que Dios es un Padre amoroso, tierno, que tiene todo preparado para la necesidad del hombre. Bendito Dios. Que cuando Dios creó al hombre ya había creado el cielo y la tierra. Y también Dios ya había creado, escúchame bien, no solamente el cielo y la tierra, sino que Dios también había creado los animales, la vida animal en la tierra. En un pasado remoto, sin fecha, Dios crea. Elohim. Esa es la forma castellana de, ¿cierto? La forma hebrea, ¿cierto? Que la forma castellana significa Dios. Es el primero de los nombres de la deidad. Es un sustantivo plural. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se revela como un ser plural. ¿Qué significa plural? Que es un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios que se revela en plural. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, el primer nombre de la deidad es un sustantivo plural, pero singular cuando se refiere al verdadero Dios. Al mismo tiempo es un solo Dios. No son tres dioses. Es un solo Dios. Un Dios verdadero. Un Dios grande. Un Dios poderoso. Entonces, cuando Dios crea al hombre, ahí hay un énfasis en la pluralidad de la deidad. Que está en unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos, habla en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso indica la Trinidad. Indica la Trinidad. Ahora, ese Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Amén. Él no está sujeto al tiempo como nosotros. Él no se envejece. Él no cambia, Él no muda. Nosotros estamos sujetos a tiempo, materia y espacio. Pero Dios creó el tiempo
creó la materia y creó el espacio. Entonces, ¿quién puede decirle quién creó a Dios si Él es el creador? ¿Le puede decir el vaso de barro al alfarero, quién te creó a ti? No tiene derecho, porque Él es criatura, ¿cierto? Creación del alfarero. Él está sobre las leyes de la naturaleza. Él está sobre las leyes de la naturaleza. Él no siente frío, Él no siente hambre, Él no siente sed, Él no siente calor. Él tiene vida en sí mismo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios tremendo que se revela de dos maneras, a través de la revelación general, o sea, la creación. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tenga memoria de ti? Y que el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, Él se revela de forma general. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día. En otras palabras, Dios es un Dios que se muestra a través de la naturaleza. Usted puede ver la naturaleza, está viendo a Dios. Él no se dejó sin testimonio. Romanos dice que las cosas creadas, ¿cierto?, son las que muestran al Dios. Dice que Él se reveló a través de las cosas creadas, su poder. El Dios invisible hace visible su existencia a través de las cosas que Él creó. Entonces, escúcheme bien, el no creer que existe un Dios es la necedad más grande que puede cometer el ser humano. El no creer que existe un Dios. Lamentablemente hoy en nuestros colegios y en las universidades tenemos una cantidad de profesores ateos que son la mayoría de ellos amargados, resentidos. Como alguien dijo, si quieres escuchar hablar de Dios, júntate con un ateo. Porque los ateos, su tema principal es Dios. No creen en Él, pero hablan mucho de Él. Entablan una conversación y a los 5 minutos están hablando en contra de alguien que no cree que existe. La mayoría de la gente que es atea es porque tiene una amargura, un resentimiento hacia Dios. Hay una estadística que daba ayer el predicador, el joven, el hermano Ángelo, y que son inequívocas. La mayor tasa, índice de suicidios está en la gente que no cree en Dios. Son los que más se suicidan, se quitan la vida. El mayor índice de gente con depresión está en la gente que no cree en Dios. Porque no tienen a quién aferrarse, no tienen en quién creer, no tienen salida, no tienen esperanza. Pero yo creo en Dios. Mi Dios es real. El Dios que yo predico es un Dios real. ¿Cuántos pueden decirme un amén allá en la casa? El Dios que yo predico es un Dios real, que está buscando al hombre para ayudarlo, para bendecirlo. Porque hay una revelación general, que es la creación, que nos muestra que hay un Dios, que existe un Dios creador. Y también hay una revelación que Dios se revela a través de la conciencia. El hombre sabe en su interior, porque tiene eternidad en su corazón, que hay un ser superior que lo creó. Tiene el conocimiento del bien y él tiene el conocimiento del mal. Y aunque diga que no es religioso, tiene una conciencia. Y esa conciencia es la revelación, ¿cierto? Aleluya, que Dios de alguna manera permite para el hombre de que hay un Dios creador. Un científico llamado Voltaire era un hombre que negaba la existencia de Dios. Y decía, cuando yo muera ya no van a existir las Biblias, no se va a imprimir ni una Biblia, la Biblia será un libro pasado de moda.
y estuvo toda la vida imprimiendo folletos en contra de la Voltaire, estuvo escribiendo folletos en contra de la existencia de Dios. Y cuando él murió, dice que la Sociedad Bíblica compró su casa y ahí se imprime, y su imprenta también, y se imprimen miles y miles y miles de Biblias. Porque la Biblia sigue siendo el libro más vendido, la Biblia sigue siendo el libro más leído y más creído en el mundo. Y todos los otros libros pasan de moda, aleluya, se vuelven obsoletos. Porque dice la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bendito sea Dios. Si usted tiene una Biblia, ame su Biblia, guarde su Biblia, cuide su Biblia, lea su Biblia, escudriñe su Biblia. Si usted tiene una Biblia, predique su Biblia, bese su Biblia, porque es el libro más extraordinario que puede haber. Este ateo dijo: no existirán más las Biblias, nunca más se van a imprimir, será cosa de tiempo. Cuando él muere, la Sociedad Bíblica compró su casa y en esa casa había una imprenta donde antes se dedicó a hablar en contra de ese Dios. Hoy se estaba llevando a cabo, ¿cierto?, la impresión de tantas Biblias para llegar al mundo con la palabra. El famoso Nietzsche, que hoy día los psicólogos y algunos que se creen intelectuales lo usan. Él dijo: Dios está muerto. Terminó en un manicomio. Él tenía la teoría del superhombre, que el hombre es el centro, que el hombre lo es todo, que el hombre es más importante que cualquier cosa. Termina en una casa de orates, loco, en un manicomio, pobre y miserable, porque se atrevió a levantar su mano contra Dios. Se atrevió a levantar su mano contra Dios. Mucha gente no entiende de que Dios es real. Y escúchame bien, porque te voy a darte una buena noticia. Escúchame bien. He estado escuchando algunas noticias. Muchos de los constituyentes son anti-Dios, antipatria, antifamilia. Muchos de ellos tienen una cabeza loca, que quieren hacer una nueva constitución para incluir leyes que vayan en contra de la propagación del cristianismo. Que los cristianos ya no salgan a predicar a la calle, que puedan ejercer su fe, pero dentro del templo. Que no haya medios de comunicación para que puedan predicar la palabra, pero ellos sí pueden adoctrinar con el ateísmo y con las ideologías depravadas y degeneradas que hoy día hay en este mundo. Pero ¿sabe? Hay una palabra de Dios. Mientras más oprimen a la iglesia, más va a crecer la iglesia en este tiempo. Mientras más los persigan, más se van a multiplicar los hijos de Dios. Este es un tiempo en que van a llegar almas a la iglesia que usted nunca pensó que iban a llegar. Este es un tiempo en que van a llegar personas a la iglesia que usted nunca pensó que van a llegar, a través de revelaciones de sueños, de experiencias sobrenaturales, de la predicación de los hijos de Dios. Pero este es el tiempo en que más gente va a llegar a la iglesia, porque mientras más traten de oprimir y de parar la verdad, más gente se va a convertir al cristianismo. Y profetizo con los ojos abiertos
en el sentido que estoy consciente de lo que digo, de que este es un tiempo donde Dios va a levantar pastores conforme al corazón de Dios, evangelistas llenos del Espíritu Santo. Y Dios tiene guardado un ejército que eran niños, que estaban durmiendo debajo de las bancas, para levantar en este tiempo, mientras que la lámpara se apaga. Y antes que la lámpara de Dios se apague, antes que se cierren los ojos del vidente, hay un Dios que se para y dice: Samuel, Samuel. Y va a levantar Dios a aquellos que no tienen experiencia, pero que Dios los tiene destinados para este tiempo. Aleluya. Mientras más desprestigien la Biblia, más será creída. Mientras más, escúchenme bien, mientras más hablen contra el pueblo evangélico y traten de mostrar reportajes desprestigiándolo, más gente va a venir a Cristo. Nuestras iglesias estarán llenas. Aleluya. No habrán pasillos en nuestras iglesias. Vendrán los tullidos, vendrá la gente paralítica, aleluya, en sillas de ruedas. Vendrán de las ciudades vecinas trayéndolos, aleluya, porque algo está sucediendo en tu iglesia. Algo está sucediendo ahí donde tú te congregas. Será como el estanque de Betesda, con la diferencia que no será el ángel que desciende para agitar las aguas, sino será el mismo Cristo sanando y levantando a gente que lleva muchos años, aleluya, enfermo, muchos años paralítico, muchos años depresivo, muchos años, aleluya, angustiado, muchos años. Este será el tiempo en que los muertos resucitarán. Habrá gente que morirá en sus casas y estará en sus camas, y llamarán a los evangélicos para que oren por ellos y le pondrán las manos, aleluya, y los muertos resucitarán. Este es el tiempo en que se van a declarar virus más tremendo que el COVID, pero es el tiempo en que la gracia de Dios estará sobre la iglesia y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Este es el tiempo donde abundará el pecado, donde abundará la perversión, donde abundará el lesbianismo, el homosexualismo y todo tipo de anarquía. Este es el tiempo donde se va a derramar un espíritu del anticristo de una forma poderosa, donde abundará el pecado, pero también es el tiempo donde va a sobreabundar la gracia, donde el Señor tocará corazones, convicción de pecado. Este es el tiempo en que tú, pastor, que tienes una iglesia pequeña, vas a tener un lugar amplio. Este es el tiempo donde los mega supermercados serán templos con amplios estacionamientos y mucha gente vendrá corriendo. ¿Por qué? Porque pronto suena la trompeta. Aleluya. Porque pronto Cristo viene a buscar a su iglesia. Díganme un amén si ustedes les creen a esta palabra, porque mi Dios es real. Que Dios bendiga esta palabra. Mi Dios es real. Mi Dios es real. Amén. Dios es real. Escríbeme ahí en el Facebook. Mi Dios es real. Tengo que despedirme, hermano. No te olvides que el domingo 2 reuniones, a las 11 y a las 6 de la tarde. Escríbeme. Mi Dios es real. Yo lo creo. Amén y amén.